glorificado el Todopoderoso en gran manera en esta hora. Doy las gracias al Eterno por el precioso regalo que me ha dado de estar vivo en este día, y también doy las gracias por el mundo entero, por preservarnos la vida en su infinita misericordia, en su infinito amor y bondad, esperando con paciencia que todos nos sentemos a la mesa a oírle, para que continuemos obedeciendo sus palabras, viviéndolas y activándolas en nuestras vidas. Saludos a toda la amable audiencia en el mundo entero, de todos los credos e ideologías, fundamentos, en todas las diferentes formas de interpretar, haciendo un esfuerzo de agradar al Todopoderoso, como la sulamita que lo buscó incansablemente hasta encontrarlo. El punto es no quedarnos ahí, estáticos, parados, convertidos en estatuas de sal, como la mujer de Lot. Era sal, pero quedó convertida, estática y parada allí, sin ninguna fructificación. Ya han habido palabras de señalamiento, de pronto de tildarme de un promiscuo espiritual, pero después el Señor nos dará entendimiento acerca de todo esto. Pues en el momento no estoy para defenderme yo, sino para defender el pensamiento del Todopoderoso, que es el que tiene que prevalecer sobre el pensamiento humano, como Él en su estadía humana sobre la tierra. Analicen detalladamente que a nadie echó fuera, sino que con todos
estaba en comunión, esperando que le oyesen y le recibiesen, y no discriminó absolutamente a nadie. Aún a los que lo perseguían para matarlo, se les desaparecía del medio, pero aparecía en el templo enseñando, porque su amor inmenso es para toda la raza humana, para toda su creación. Y el Señor sabe que cada uno en el mundo desempeña un trabajo. El Señor sabe si es bueno, si es malo. Y qué es lo que tiene que corregir y redirigir en aquella persona cuando sea hecha siervo o sierva del Señor, hasta que entienda que un siervo no se manda, no se dirige y no hace lo que le da la gana, sino lo que el maestro, su dueño, quiere que haga. Pero eso es un trabajo que le corresponde al Señor, no nosotros. Solo llevar las palabras de poder, de verdad, de luz, de potencia, para que su pueblo sea edificado, levantado al monte alto, sea introducido a la gran ciudad. En esta mañana continuamos con el segundo sello de revelación, en Revelación 6:4. Revelación 6:4. Y salió otro caballo bermejo. Estamos en el punto. El color rojo del caballo, trayendo la enseñanza en extensión acerca de Caín. Hoy continuamos con la quinta parte de este sello apocalíptico y vamos a tomar otra base textual, y es Primera de Juan 3:12, que en la enseñanza pasada no alcanzamos a continuar allí por el tiempo. Entonces doy lectura a la Sagrada Escritura. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No como Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Una definición tan sencilla y clara de que Caín era del maligno. Como un pueblo puede ser del maligno de una manera tan fácil
Si a través de la historia nuestros ancestros, de una manera u otra en su religión, en sus enseñanzas, nos enseñaron de qué cantidad de formas, mostrando visualizaciones de este ser con cola, con cachos, echando candela, y hasta el día de hoy visualizaciones en las redes acerca de este ser espiritual maligno, que si se nos apareciese así nadie le va a seguir. Pero el Señor le mostró a Juan la manera tan fácil y tan sencilla en que el maligno toma posesión y se vuelve poseedor del ser humano, se entroniza, se sienta en su corazón y dirige su vida. Y la persona en el mundo, en error, cree firmemente que es el Eterno que lo está guiando y lo está dirigiendo. Juan dice, no como Caín, que era del maligno. Y hay una pregunta. Continúa, y mató a su hermano. El que mata a su hermano puede ser físicamente o espiritualmente, no es del Eterno, sino que es del maligno. Así crea que está actuando justamente y que está juzgando con una dirección correcta, pero sigue siendo del maligno. Viene la pregunta, ¿por qué causa le mató? Respuesta, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Era un justo, tenía su coraza de justicia por sus acciones correctas delante de la presencia del Eterno. Aunque como humano también haya tenido fallas. Vamos a un poquito estudiar unos puntos que sobre este capítulo y vamos a iniciar los detalles. ¿Por qué Caín era del maligno? ¿Y por qué alguien puede automáticamente convertirse espiritualmente del maligno y no se da cuenta? En el verso 4, primera de Juan 3:4, dice el texto, cualquiera
que hace pecado traspasa también la ley. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Tantas conferencias a través de los tiempos basadas sobre el pecado, entrando a los detalles a nivel religioso para quitar las manchitas en esa comunidad que de pronto en el pensamiento es lo que lleva a hacer diferencia entre el que es de Dios y el que no es de Dios. Y el mundo se desesperó tanto a través de todos los tiempos en el desespero por tratar de santificar ese pueblo, aún congregaciones enteras que llevan a su comunidad a vestir literalmente de blanco para verse blanquitos, puritos ante todo el mundo, pero que el corazón está contaminado. A uno no lo hace blanco, santo, purificado, apartado, un vestido blanco. Es una vestidura preciosa físicamente para verse uno bien. Entonces, todas las conferencias a través de toda la historia y a través de todos los tiempos es buscando la aceptación a la presencia del Señor a través de todos estos elementos. Como Adán y Eva, que cosieron hojas de higuera y se cubrieron, y fueron ellos los que lo hicieron para tratar de cubrir su desnudez. Y dijo el Señor, hablando a todos los fariseos, a todo el mundo religioso, en Mateo 23, en ese entonces dirigiéndose al pueblo judío, en el día de hoy a todos en el mundo que dicen estar siguiéndole. Fariseos hipócritas, que decoráis los sepulcros, los adornáis muy hermosos, pero por dentro están llenos de hueso de muerto. Es para interpretar por el Espíritu las palabras del Maestro. ¿Pero qué es pecado? El pecado es todo aquel que traspasa la ley del Eterno, pues el pecado es transgresión de la ley. Ahí queda resumido el pecado. Puedes venirte desde el principio,
cuál fue la transgresión de los primeros seres humanos creados y en qué forma transgredieron la ley del Eterno y sucesivamente, aún hasta el diálogo del Señor con Caín. En el verso 7 de Génesis 4 le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, si bien hicieres, no serás ensalzado, tendréis gloria. Pero por tomar decisiones incorrectas se entra en transgresión de la ley. También el Señor, ampliando esto, dirigiéndose a su mismo pueblo religioso, fariseo, el pueblo judío, también les dijo que colaban los mosquitos, preocupados en colar los mosquitos, pero que ya tenían tragado un camello que los había ya ahogado, matado a todos. Qué tremenda enseñanzas las del maestro para entenderlas. Ahí nos podíamos quedar solo esta conferencia, pero vamos a otros puntos. Luego dice el verso 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Verso 6, cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Otra regla tan sencilla para no conocer al Señor. Cualquiera que peca no le ha visto. Ni le ha conocido. Y al verso 4 nos está mostrando en qué consiste el pecado. Es en la transgresión de la ley establecida desde un principio, que es el orden divino que Dios mostró y puso unos parámetros y el ser humano no los cumplió. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto. Sencillo. Para todos los que hacen altares a través del mundo, a través de los tiempos. Sencillito. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso el Señor dijo, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios y fuera de mí no hay nadie más. Cualquiera que peca, cualquiera, no le ha visto ni le ha conocido. Verso 8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que hace pecado, el que hace pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Cuando el Señor hablaba con todos aquellos contradictores, había una expresión en él: más en el principio no fue así. Siempre llevó los entendimientos al principio de las cosas. Sus apóstoles también citaron en sus cartas el Espíritu a través de ellos, redireccionando las cosas desde el principio que se torcieron. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El 9. Cualquiera que es nacido de Dios, no hace pecado, porque su simiente está en él. No importa que el ser humano sea un vaso de barro, porque jamás dejará de ser un vaso de barro mientras que esté sobre esta faz de la tierra. El ser humano fue creado del polvo de la tierra. Jamás dejará de ser tierra. Por eso es que la Escritura dice que por la carne ninguno será justificado. Y también lo confirma el apóstol, porque sangre y carne no heredará el reino del Eterno. Y esto tiene explicaciones profundas que el Señor nos la dará en su tiempo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente, la simiente del Eterno, está en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Establecer diferencias de la parte humana naturalista del hombre, pero que es ahí donde el Señor quiere poner su simiente para que todos tengamos un nacimiento por el Espíritu, y ahí no se puede pecar. Porque es nacido de Él. Cuando yo fui bautizado en mi religión, nos bajaban a las aguas, nos invocaban el nombre del Señor y nos levantábamos de allí con unas palabras que el ministro decía: y de aquí en adelante no volverás a pecar más. Y así se le estableció a muchas personas. Y resulta que en el andar nos encontramos con que nos estrellábamos contra nuestra misma carne y la embarrábamos una y otra y otra y otra vez. En este momento en todo el mundo, el pueblo, sus ministerios están desesperados
Porque entre más atacan el pecado de la carne y más lo atacan, el hombre más peca. Ministerios en el mundo que andan enmascarados, dando una apariencia en un púlpito ante el pueblo de muchos santos, pero tienen corrupciones internas, tienen dobles vidas. Pues si se ha de tener doble vida espiritual, imagínense si no se tiene doble vida material y física. Porque no hay forma, no tienen la forma. Porque todo lo que se ha fundamentado a través de la historia es el perfeccionismo físico. Pero resulta que si no estamos 2, 3 días sin bañarnos, ya empezamos a hueler feo. Así seamos muy elegantes o muy bonitos. Porque se ha malentendido acerca del pecado. Porque el pecado es transgresión de la ley, de lo que el Señor estableció, de su orden divino, en que su forma en que debía llevarlo el ser humano. Aquí el apóstol dice cualquiera que es nacido de Dios. Por eso es la importancia de un nuevo nacimiento por el Espíritu. No hace pecado porque su simiente está en él. La simiente de mi Señor tiene que estar en nosotros. No otra simiente, no la simiente maligna, transmitida a través del camino de Caín. Que se ha manejado todo como si fuera del Señor, pero no es del Señor. Esa no es la simiente del Señor. La simiente del Señor es la que no nos dejará pecar. En otro término, transgredir la ley del Eterno, transgredir el orden divino, transgredir sus enseñanzas, malinterpretar sus enseñanzas, caminar en enseñanzas erradas. La simiente del Señor en nosotros no nos dejará corrompernos. Antes nos sacará de la fornicación y el adulterio espiritual y la promiscuidad espiritual y todo aquello. Solo la simiente del Señor, no las enseñanzas de un ministerio en un púlpito dándole garrote al pueblo, mandándolos a aguantar hambre para ser santificados, que convirtieron el mismo ayuno en una religión. Conocí de alguien, ayunó 21 días, ministerio conocido por este siervo. Ayunó 21 días y a los 21 días se levantó para llevársele la esposa a un hermano. ¿Para qué ayunó? ¿Cuál simiente estaba en él? Necesitamos de parte del Todopoderoso la simiente de él para no seguir siendo engañados, para no seguir transgrediendo la ley del Todopoderoso establecida desde el principio hasta el fin, en pasado, en presente y en futuro. Es lo único que nos hará permanecer en medio de la prueba grande que ha de venir sobre este mundo. Y estás peleando mal la batalla, ayunando y queriendo matasacrar la carne para no ofender.
somos seres humanos. El Señor lo sabe y puso este tesoro en vasos de barro, que eres tú y soy yo. Lo que más se mueve, algo otra cosa simiente que se mueva, los entendimientos engañados y todo eso, y las estructuras que se hayan formado a través de eso, no es de Dios, no es del Eterno. Y no puede pecar porque es nacido del Señor. Primera Juan 3:10, verso 10. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de la adversidad, de lo adversario, de lo contrario. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Qué definición tan sencilla de algo que ha causado a través de la historia tanta controversia sobre Caín, pero que queda resumido aquí. El que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Está amando usted a su hermano? Congregaciones mundiales, con sus diferentes razones sociales, con sus diferentes planchas directivas, que enseñan que la promiscuidad espiritual es mala y por eso se trata de ser un pueblo como nítido, purito, y cada uno enseña que lo suyo es lo real, pero está matando a su hermano porque cree que lo de su hermano no es real. Ese fue el pensamiento de Hitler. Crear una raza pura. Y mató millones de judíos para crear una raza pura. Y fue el camino de Caín en potencia en lo físico, en potencia en lo espiritual, y hasta el día de hoy eso se está haciendo. Por eso, amados, los que hoy en sus redes están recibiendo mucho dinero por sacarle videos a hermanitos y ponerlos en público y lanzarlos a los infiernos, y tomando el texto sagrado, esa espada, y tenga lo suyo. No olvidemos que una de las enseñanzas, de los puntos del segundo sello apocalíptico, del jinete del caballo rojo, es que se le dio una espada. Una espada. Y nos falta esa enseñanza. Hasta cuando el Señor permita llegar ahí. ¿Qué es esa espada? Ya no se puede estar masacrando al hermano con espíritu levita. No se puede estar masacrando al hermano con el espíritu sacerdotal. Ya hay que entrar en el nuevo nacimiento, nacidos de Dios con la simiente de Él, para entrar a dar el fruto del buen samaritano. Ya me están juzgando que soy un promiscuo.
¿Qué más dijeron del Señor? Porque recibía a prostitutas, recibía a gente mala, se reunía con todos ellos, pero ellos le oían. Es que es el mismo Señor hablando hoy a través de estas enseñanzas y a través de este vaso de barro. Y Él sigue diciendo hasta el día de hoy, y si en 500 años lo leeremos, lo volvemos a oír, y en 1000 años más se vuelve a oír, ahí está, a el que a mí viene, yo no le he hecho fuera. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y eso que Juan, el apóstol amado, estas palabras las dijo con mucho amor. Claritico. Un orden que el Señor nos lo ha dado hoy. Pero ¿qué dicen si entramos a la carta de Judas? Si el Señor nos permite, pues traeremos otra enseñanza sobre el punto sobre Judas, porque hay detalles y palabras que Judas apóstol menciona, como fieras ondas del mar, árboles marchitos, estrellas erráticas. Juan dijo, porque Caín era del maligno, y lo explicó por qué. Judas dijo, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín, resumido sencillamente en estos dos puntos, en estos punticos que dijo Juan. El que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Quién es el que no es de Dios? El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. ¿Qué espíritu hay en usted? Pregunta. Grandes y maravillosas son las obras del Señor. Quería culminar con la carta de Judas, pero nos alargaremos más. Vamos a parar allí para que reflexionemos, meditemos, nos introduzcamos y el Señor nos permita entender más y nos veremos en continuidad en la próxima enseñanza sobre el segundo sello apocalíptico, el jinete del caballo rojo. Bendiciones para mis amados, Lola Luque, Eduardo Fredes, Arbey Hidalgo, Fanor Muñoz, Carmen Castañeda, Iglesia Evangélica Simiente Santa. Bendiciones del Altísimo para todos y felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Dios les guarde en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendiciones.